Glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. ¿Qué tal? Pues contento de volvernos a contactar. Estamos revisando, viendo este libro de Romanos, los primeros capítulos. Estamos en el capítulo 1, la serie, como ya sabes, la revelación de la justicia de Dios a través del Evangelio o en el Evangelio. Y hoy nos toca estudiar versículos 26 y 27 del capítulo 1, versículos que tienen un tema difícil, complicado, controversial en estos tiempos. Y bueno, pues seguimos con las consecuencias que se presentan por dejar a Dios o dejar la justicia de Dios. Y entramos a un tercer nivel en esta espiral que nos va separando de la voluntad de Dios, va degradando al ser humano, su forma de pensar, su personalidad. En esos versículos toca el aspecto sexual, es decir, que dejaron las relaciones sexuales normales. Primero, si recuerdas, Dios los entrega en manos de las concupiscencias de sus corazones. Eso lo vimos en los versículos 24 y 25. Tiene que ver con los deseos de su corazón. Pero aquí lo interesante es cómo Dios quita los frenos cuando alguien rechaza la justicia de Dios, se aleja de Dios, como lo vimos la semana pasada, y lo deja a merced de sentimientos o emociones o formas de pensar. En la semana pasada vimos acerca de esto. Dios los entrega a los deseos de su corazón, versículos 24 y 25. Hoy, en los versículos 26 y 27, vamos a ver cómo ahora Dios entrega o quita los frenos y deja al ser humano que se aleja de él ahora a merced de otro enemigo. Tiene que ver con esas pasiones, Dios le llama pasiones vergonzosas. Y el título tiene que ver con esa degradación emocional o una vicio o perversión emocional. Vamos entonces a buscar los versículos 26 y 27 de Romanos 1. Dice el texto de la Biblia de esta manera, Romanos 1, versículos 26 y 27. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Cosas interesantes que vamos a ver en este estudio, este problema de la identidad sexual, cómo lo ve Dios, y lo vamos a ver desde esa perspectiva, es decir, desde el punto de vista de Dios, y no de lo que piensa o ha venido pensando en su mayoría la sociedad, bueno, a través de los tiempos. Vamos a empezar con una pregunta que creo que es interesante. La homosexualidad, el homosexual, la pregunta que normalmente se hace, ¿nace o desarrolla esa tendencia como consecuencia de circunstancias a su alrededor y vivencias personales? En otras palabras, la persona que tiene esa situación es atribuida a los genes, es decir, desde su nacimiento, o es así el comportamiento por influencias que recibimos en la vida temprana. Espero que quede claro la pregunta. Unos aseguran que los genes o el cerebro nada tiene que ver con la identidad sexual del individuo o del bebé, que más bien son las circunstancias que rodean a un niño, como el abuso sexual, como el ambiente familiar. Y en ese ambiente familiar entran muchos aspectos como la relación entre los padres,
la relación de los padres con el niño. A veces mencionan algunos el aspecto de las madres dominantes. Todos ellos son factores, dicen, que influyen en el comportamiento sexual de un niño. Otros piensan que el entorno en el que el niño crece nada tiene que ver con su orientación sexual. Y en cierto sentido, una persona podría decir que no eligió ese comportamiento, ya que fue influenciado desde niño o, como piensan algunos, viene desde el nacimiento. Particularmente, yo creo que es más bien mental, porque si fuera natural, chocaría con la idea que Dios tiene de perpetuar la especie. Pero al final de cuentas, no importa mucho mi punto de vista. El punto es que yo quisiera afirmar, es que si se es homosexual, o si tiene un comportamiento homosexual, por nacimiento, o por influencias, por circunstancias creadas alrededor, al final, lo más importante es qué piensa Dios acerca de ese comportamiento. También, en mi punto de vista, es que ahora ya somos responsables de nuestra conducta y que hay a nuestra disposición los recursos para alinear nuestra forma de pensar a la forma de pensar de Dios. Así es que para mí eso es lo importante. No es tanto la controversia si se nace o se hace ese comportamiento, sino más bien qué piensa Dios acerca de ello. Y es que tal vez, es cierto, no éramos responsables al momento de nacer o de nuestras circunstancias cuando éramos niños, pero ahora ya somos responsables y tenemos que alinearnos a lo que Dios dice, si es que creemos que hay un Dios. Pero también entender que hay a nuestra disposición recursos suficientes para alinearnos a esa forma de pensar de Dios. Vamos a ver entonces, para empezar ya con el texto, estamos viendo las consecuencias de rechazar la justicia de Dios. Recuerda el versículo 17 y habla de la justicia de Dios y cómo Dios, cuando el hombre rechaza, lo suelta y empieza esa degradación en su forma de pensar y como consecuencia, como en su comportamiento. El versículo 26 empieza con dos palabras muy pequeñas, una conjunción. El versículo 26 dice, por esto. Yo quisiera que podamos entender el contexto. Cuando dice Dios en su palabra, por esto, estamos hablando de las consecuencias de lo que mencionó en los versículos anteriores. Es decir que, versículos 24 y 25, por la decisión de dejar a Dios, Él los entrega a los deseos de sus corazones. Y ya vimos que en un corazón que se aleja de Dios no hay nada bueno. Esa es la razón. Por esto, dice en el versículo 26 las siguientes frases. Dios los entregó a voluntad de pasiones vergonzosas. Y ya hemos visto ese significado de cuando Dios nos entrega, Dios los suelta. Es como aquella escena donde un carruaje o una diligencia está siendo estirada por caballos, pero el conductor está dirigiendo. Pero cuando los caballos se rebelan, se desbocan por cualquier razón y se sueltan esas riendas, pues los caballos van en dirección donde su instinto los lleve. Eso es más o menos lo que ocurre en la vida del ser humano cuando se aleja de Dios. Dios nos entrega en esta ocasión a pasiones, dice el texto, el versículo 26, a pasiones vergonzosas. Dios llama a este tipo de conducta de esta manera. El ser humano que no quiere a Dios en sus caminos y en sus pensamientos está a merced, es decir, en manos de un enemigo muy fuerte, poderoso, sentimientos fuertes que en este contexto, que en estos dos versículos, tiene que ver con las relaciones sexuales que rebasan lo natural. Y esto es lo interesante cuando estudiamos la Biblia de esta manera, que tenemos que tocar temas que a veces son complicados. Vamos a ver lo que está diciendo este pasaje, es que Dios nos entrega
a pasiones vergonzosas. Es decir, ¿cuáles son esas pasiones vergonzosas? Si sigues conmigo en el texto, dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Dice el Dios que cambiaron el uso natural. Y aquí podemos caer otra vez de nuevo en controversia. Bueno, ¿cuál es el uso natural? Es lo que ha venido haciendo el ser humano por tradición, o lo que ahora está dictando nuevas formas de las relaciones sexuales, lo que está dictando ahora la sociedad. ¿Cuál es lo natural en cuanto a las relaciones sexuales? Yo pienso que lo que Dios establece, pues eso deberíamos tomarlo como algo natural. Vamos a Génesis capítulo 2, 21 al 24. ¿Qué es una relación sexual normal? ¿Qué es una relación sexual natural? Versículo 21 de Génesis capítulo 2. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esa será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Eso es lo que dice Dios en cuanto a una relación sexual normal, una relación sexual natural. Lo repite en Mateo, en el Evangelio, en el Nuevo Testamento. Jesús dice estas palabras en el capítulo 19 del libro de Mateo, 4 al 6. Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso es lo que Dios dice, eso es lo que Dios piensa en cuanto a lo que es una relación normal. No es lo que yo pienso, no es lo que la mayoría de la sociedad ha venido pensando, y habría que preguntarnos ¿dónde surgió ese tipo de relaciones que la Biblia llama contra naturales? Y es precisamente la frase que vamos a ver a continuación. Dice que dejaron el uso natural. Estamos hablando entonces de una relación contra naturaleza. Dice el uso, el versículo 26, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y para esto vamos a ver el sentir de Dios, el pensamiento de Dios, en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, capítulo 18, versículo 22. Mira la claridad de este pasaje. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ahora, si Dios lo dice, lo normal o el sentido común te dice que esto ya era una práctica en los pueblos alrededor del pueblo de Israel. Dios quería una nación santa, una nación que pudiera ser diferente, que pudiera tener ese testimonio de Dios para compartirlo con el mundo entero. Por eso es que Dios da estas instrucciones al pueblo de Israel, y son instrucciones que cada uno de nosotros debería tomar muy en serio y muy en cuenta. Es decir, lo que está diciendo ese texto es: no tendrás relaciones sexuales con otro hombre, le está diciendo al hombre, como si fuera mujer, porque esto es un pecado que a Dios no le agrada, es algo abominable. Quiero que busques conmigo ahora en el Nuevo Testamento, en el penúltimo libro del Nuevo Testamento, antes de Apocalipsis, está un librito que se llama Judas, y ahí en el versículo 7 estamos leyendo algo que va a ser interesante. Miren lo que dice el versículo 7
del libro de Judas, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, te invito a que leas el contexto después, pero está refiriéndose a esos grupos de ángeles que desobedecieron a Dios y se fueron con el enemigo, las cuales, sigue diciendo, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos o detrás de, y nota esta frase, vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Estamos hablando de estas dos ciudades que tal vez tú has escuchado a través de la historia, como Sodoma y Gomorra. Tal vez hayas escuchado el término sodomita, que tiene que ver con relaciones sexuales contra naturaleza, relaciones homosexuales. Entonces, tenemos que entender que Dios llama a estos vicios contra naturaleza. Es algo con lo que Dios no aprueba. Una última frase que queremos examinar en esos dos versículos es lo que dice al final del versículo 27, cuando después de hablar de que han cometido hechos vergonzosos hombres con hombres, y dice al final del versículo 27, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y lo que está hablando aquí es simplemente esas consecuencias en esta vida, específicamente en el cuerpo, consecuencias o resultados o retribución de ese comportamiento que para Dios lo llama extravío. Y estamos hablando entonces de enfermedades de transmisión sexual. Y yo creo que no es tan difícil por sentido común entender que si tú eres controlado por el alcohol, va a haber consecuencias como resultado de ello, igual para aquel que es fumador, igual para aquel que tiene este tipo de comportamiento. Y creo que no haría falta aquí de mencionar alguna de esas problemas que vienen como resultado de este tipo de relaciones sexuales antes del matrimonio, fuera del matrimonio o relaciones homosexuales. Pero sí debemos de mencionar lo que está haciendo el SIDA en las vidas humanas. Así es que no tenemos que esperar para ver un juicio de Dios por estas cosas. Lo podemos ver como un hecho real a nuestro alrededor. Eso es lo que dice Dios, esa es su forma de pensar en cuanto a este tipo de comportamientos como cualquier otro pecado. Ahora, tal vez tú no elegiste tu orientación sexual. Lo que sí se elige es vivir o no esa orientación sexual. Ahora tenemos esa responsabilidad para poder decidir, tal vez no en nuestra infancia, pero ahora sí. ¿Cuál es la actitud que a Dios le agrada? Bueno, aceptar que esa condición en la que algunos se encuentran no es agradable a Dios, así como no es agradable a Dios otras condiciones de pecado como la murmuración, la altanería, la soberbia, el orgullo. Cuando aceptamos que eso no está alineado a la voluntad de Dios y tenemos una actitud de arrepentimiento ante Dios, es decir, decirle que nos da vergüenza estar atrapados en ese tipo de formas de ser, eso es un arrepentimiento genuino. Esto es lo que agrada a Dios. Entonces es importante entender que es posible, como cualquier otro problema, alinearse a lo que a Dios le agrada. Mira, acompáñame a este pasaje tan interesante y creo que determinante. 1 Corintios capítulo 6, versos del 9 al 11. Pablo está escribiendo a los corintios, a esta iglesia, y les dice esto. Versículo 9 del capítulo 6. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, fíjate lo que dice aquí,
erais algunos, mas ya habéis sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es posible alinearnos a la voluntad de Dios de acuerdo a lo que dice este pasaje, porque está hablando de aquellos que estaban en un comportamiento que a Dios no le agradaba, como la fornicación, como el adulterio, pero también como la homosexualidad o como los ladrones o los controlados por el alcohol o la avaricia o la estafa. Y Dios dice que esto se puede manejar, que esto se puede erradicar de nuestras vidas por el poder de Dios. ¿Cómo es posible alinearnos a esa voluntad de Dios, a lo que a Dios le agrada en estos aspectos? Tal vez digas que tu vicio o este vicio es el más difícil de dejar de cualquiera. Estás pensando en que dejar la homosexualidad o el lesbianismo es imposible. Pero créeme que lo mismo diría el que está batallando con el cigarro, el alcohol o la pornografía. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, aceptar la justicia de Dios. Recuerda que todas estas desviaciones o todos estos pecados vienen como consecuencia y resultado de rechazar la justicia de Dios. ¿Recuerdas? Yo quiero que no pierdas el contexto de esta porción del libro de Romanos, donde al rechazar la justicia de Dios viene su ira, viene su enojo, tanto por el hecho de que desobedecemos, pero también Dios se molesta por las consecuencias de dejarle, de rechazarle, por las consecuencias que nos deja el pecado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aceptar la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Y déjame recordarlo rápidamente. Tiene que ver con el hecho de que Dios es justo, y uno se preguntaría cómo un Dios justo puede perdonar a alguien como yo, que soy un pecador perdido. La justicia consiste en que sí, Dios puede perdonarnos y a la vez seguir siendo justos. ¿Cómo lo hace? Es ahí donde entra entonces el sacrificio del Señor Jesucristo, su vida, sus hechos y su muerte en la cruz, pero también su resurrección como garantía de lo que Él hizo, satisfizo la justicia de Dios. Cuando yo acepto por medio de la fe a Cristo y lo que hizo por nosotros, se convierte entonces en esa justicia. Es como si Dios me viera justo, como si hubiera vivido la vida del Señor Jesucristo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Esa es la base para limpiar nuestras vidas de todas estas cosas que no agradan a Dios. Luego, como cada uno de nosotros que hemos dejado atrás vicios y formas de comportamiento que no agradan a Dios, déjate guiar por los recursos y herramientas que Él ha dejado a nuestra disposición para irnos conformándonos y alineándonos a esa voluntad de Dios, a lo que a Dios le agrada. En otras palabras, acércate a la Biblia para conocer más a ese Dios que nos ama y quiere rescatarnos del pecado, de cualquier pecado. Busca un grupo donde te puedas reunir para estudiar la Biblia, para compartir con otros, para luchar juntos, para ser agradables a Dios. Y créeme que si sigues estos pasos, seguramente podrás ver resultados en tu vida, y una vida diferente, plena, porque Dios sí hace la diferencia. Para terminar, solo te pediría que consideres los resultados del pecado, de este comportamiento, de este vicio, pero como resultado o como cualquier otro pecado. Los resultados o las consecuencias de la avaricia, los resultados o las consecuencias del alcohol, del cigarro o de la soberbia o la envidia. Y aquí uno se preguntaría, ¿qué es lo que guía tu vida? ¿O es Dios? ¿O es cualquiera de estos pecados que al final traen consecuencias negativas? La diferencia radica en preguntarte quién quieres que guíe tu vida, ¿Dios o el pecado? Bueno, terminamos este estudio complicado, difícil. Espero que haya sido claro y sobre todo
edificante para nuestras vidas. Nos vemos entonces la próxima semana. Hasta luego.